Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Mabel Izarzaburu, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Les doy la más cordial bienvenida a la videoconferencia Derecho de Autor en los Videojuegos, dirigida a MIPES, emprendedores, desarrolladores de videojuegos y ciudadanía en general. El objetivo principal es brindar información relevante sobre el derecho de autor en los videojuegos, lo que permitirá al participante identificar el ámbito y criterios de protección del derecho de autor, los derechos que confiere el derecho de autor, la identificación de los autores en los videojuegos y tópicos específicos en la industria de los videojuegos, así como lo referido a las infracciones al derecho de autor en la industria de los videojuegos y recomendaciones al respecto. Para ver todos estos temas nos acompaña el señor Javier Fontana Agüero, quien es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con experiencia profesional en materia de propiedad intelectual y protección al consumidor, experiencia en supervisión e inspección de materias del INDECOPI. También ha sido ponente de diversas charlas sobre derecho de autor. Actualmente se desempeña como asistente legal de la Comisión de Derecho de Autor. También nos acompaña la señorita Luz Díaz, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella cuenta con un diploma en innovación para el mercado por la Universidad de Leipzig, Alemania. Es egresada de la maestría en Política y Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como especialista del Centro de Información y Documentación del INDECOPI. Antes de dar pase a nuestro primer expositor, les agradezco su asistencia y puntualidad. Les doy la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Javier. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a proceder a compartir la presentación de la charla del día de hoy. Buenas tardes con todas y todos. Soy Javier Fontana Agüero, profesional en Derecho de la Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI y seré el encargado de dictar el presente webinar programado por la Escuela Nacional del INDECOPI referido al tema sobre Derecho de Autor en los videojuegos. Justamente y a manera de preámbulo, es conveniente señalar que el presente webinar tiene como principal objetivo el de informar a la ciudadanía sobre el tratamiento legal que se da a los videojuegos en su calidad de creaciones protegidas por el derecho de autor y cuáles son los elementos dentro de dichas creaciones que gozan de esta protección. De igual manera, se van a llegar a abordar las prerrogativas que pueden ser ejercidas por los titulares de derechos sobre un videojuego que les permitan a estos poder explotar económicamente dicha creación. Y iniciaré entonces esa charla con el presente disclaimer, ello a fin de poder poner en conocimiento de las personas que han asistido que cualquier comentario o opinión que realice durante la presente videoconferencia únicamente refleja mi punto de vista y que el mismo no necesariamente va a reflejar la opinión del INDECOPI como institución, así como tampoco la de cualquier área, comisionado o de cualquier otra persona. De igual manera, los comentarios que pueda realizar a través de la presente charla tampoco representan algún adelanto de opinión o sugerencia sobre la preferencia de alguna institución, empresa o caso en particular que sea visto ante la Comisión de Derecho de Autor. En tal sentido, y bueno, a efectos de poder explicar con detalle los aspectos legales sobre derecho de autor con relación a los videojuegos, primero procederé a exponer los aspectos generales sobre derecho de autor referidos a qué tipo de creaciones pueden llegar a ser objeto de protección por el derecho de autor, qué elementos no llegan a ser objeto de protección, qué tipo de derechos se adquieren cuando una persona o un grupo de personas crea una obra, entre otros. También podemos abordar el tema planteado para la presente charla con relación a los videojuegos y el derecho de autor. Y de esta manera también podremos ver a quienes considera la ley como autores de un videojuego, así como el rol que tiene aquella persona o empresa sobre el cual recaiga la figura de productora del videojuego. Eso se abordará también más adelante. Por otra parte, también podremos llegar a ver cuáles son los componentes de un videojuego que son considerados como protegidos, cuáles son los derechos específicos que existen en esa industria, así como el tiempo de protección que otorga el derecho de autor al titular de derechos a fin de que se pueda explotar económicamente la obra de manera exclusiva.
De igual manera también llegaremos a hablar sobre cuál es la importancia que revise el registro de obras, justamente de manera aplicable a la industria de los videojuegos, así como también cuáles podrían ser eventuales escenarios de infracción que podrían involucrar el uso de este tipo de obras. De igual manera también se va a informar sobre recomendaciones útiles para los creadores que formen parte de esta industria. Podemos así empezar entonces con un breve detalle de cuáles son los aspectos generales sobre el derecho a autor. En primer lugar, resulta necesario tener en cuenta la figura de la propiedad intelectual, la cual corresponde a una rama del derecho que tiene por finalidad la protección de las creaciones del intelecto humano. De igual manera, la propiedad intelectual se divide en otras dos ramas, correspondientes por un lado a la propiedad industrial, la cual abarca la protección de los signos distintivos tales como las marcas y nombres comerciales, así como la protección de las invenciones. Y por otro lado tenemos lo que viene a ser el derecho de autor, el cual abarca la protección de todas aquellas creaciones del intelecto que, por sus características, llegan a ser consideradas como obras. Así, podemos señalar que el artículo 3 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, señala que la protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, ya sea en el ámbito literario o artístico, y cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Ese artículo agrega también que los derechos reconocidos en la ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra. Con eso se refiere a que la propiedad que una persona pueda tener sobre un soporte tangible, un soporte físico, no va a implicar necesariamente que la persona que tenga la propiedad de ese soporte físico sea propietaria de los derechos sobre la obra que se encuentre fijada en ese soporte. Digamos, un ejemplo respecto a este supuesto podría ser que una persona pueda adquirir un disco con música y la adquisición de este disco no va a generar que tenga los derechos sobre las obras que se encuentran en el disco, solamente ha adquirido una copia. De igual manera, el artículo refiere que el ejercicio o goce de los derechos que la ley reconoce no se van a encontrar condicionados a que se proceda con el registro o que se cumpla o que se cumpla con alguna otra formalidad. Eso ya también se verá más adelante. Y con relación al término que utiliza la redacción de este artículo referido a las horas del ingenio, va a resultar también necesario en esta charla poder determinar las características que tienen este tipo de creaciones y que justifican que sean de esta manera consideradas como obras protegidas. En dicha línea, el artículo 5 del Decreto Legislativo 822, la Ley sobre el Derecho de Autor, ayuda a establecer determinados requisitos mínimos que permitan calificar una creación como obra. De esta manera, este artículo señala que una obra em, es toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico que tenga características de originalidad y que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento. Es dentro de este concepto que podemos ver que la ley nos señala que las obras deben cumplir esencialmente dos requisitos, los cuales vienen a ser que la creación en cuestión tenga características de originalidad y que esta creación a su vez sea susceptible de poder ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento. Ahora, para el caso de la originalidad, la ley no establece un concepto o un procedimiento específico que permita delimitar este término, así como tampoco establece la manera como debería aplicarse este criterio en la práctica. Sin perjuicio de ello, sucede o se ha dado que el Indecopi sí cuenta con un precedente de observancia obligatoria, que es a través del cual se ha llegado a delimitar este concepto y que es utilizado actualmente a nivel de la Dirección de Derecho de Autor, a efectos de poder determinar si las creaciones que puedan verificarse en el marco de los procedimientos tanto de registro como de denuncia, que se vean en sede administrativa, si estas creaciones resultan originales y si por ello corresponde que sean protegidas por el derecho de autor. Es así que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señaló a través de la resolución número 286 del año 1998 que debe entenderse por originalidad de la obra la expresión o forma representativa, creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. También señala que la obra debe expresar lo propio del autor
y llevar la impronta de su personalidad. Es de esta manera que a través del precedente que se menciona, se señala que la originalidad viene a ser una expresión creativa e individualizada, ello independientemente de lo mínima que pueda ser esa creación o el grado de individualidad que pueda tener. Es en esa línea que la sala determina que para que una obra sea considerada como original, ésta debe expresar lo propio del autor y llevar la impronta de su personalidad. Es en dicha línea que podemos afirmar que toda aquella creación en la cual el autor haya expresado su creatividad y personalidad particular puede llegar a ser considerada como obra y por ende protegida por el derecho de autor. Eso independientemente del tipo de creación, del tamaño que tenga, de qué tan considerable sea ese aporte creativo y, claro, en la medida en que ese aporte exista. Y justamente es de ahí que surge el término impronta de la personalidad, que es justamente lo que le da originalidad a la obra y la cual la distingue de otras creaciones de un mismo género que puedan tener diferentes autores. Pueden existir diferentes obras que puedan surgir en base a una misma idea, pero la impronta de la personalidad de cada autor va a generar que el resultado que una persona pueda, que la creatividad que una persona pueda desplegar respecto o en base a una idea, genere productos diferentes. Justamente esta diversidad, esa expresión creativa individual, es lo que se protege por el derecho a autor. Justamente partiendo de ese ejemplo, podemos señalar que una obra puede ser creada teniendo como base una idea, la cual se puede trabajar y desarrollar por parte del autor de acuerdo a sus propias vivencias, experiencias, estilos creativos, entre otros, los cuales van a generar que dicho producto final tenga características muy diferentes a las creaciones de otros autores. Por otro lado, también se puede verificar que un requisito para que una creación sea considerada obra es que la misma también sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio de procedimiento. Ese requisito va a generar que la obra que tenga dicha característica en la medida en la que tenga una forma concreta de ser plasmada, ya sea de manera analógica o digital, y que la misma pueda ser puesta en conocimiento de otras personas. Cualquier creación del intelecto que no tenga esta característica no va a poder ser considerada como obra dentro del derecho de autor. Por otra parte, la ley sobre derecho de autor también establece a través de su artículo 9 una serie de elementos respecto de los cuales se señala que por su naturaleza no pueden ser considerados como objeto de protección. Así, a grandes rasgos, el artículo señala que no pueden ser objeto de protección, entre otros, las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, los métodos de operación, así como los simples hechos o datos. Esto en la medida en la que si bien esos elementos pueden llegar a ser considerados como creaciones del intelecto humano, no llegan a reunir las características que se han señalado antes respecto las cuales van a llegar a otorgarle ese grado de originalidad, porque estos elementos, si bien surgen como con motivo de un esfuerzo intelectual, no existe espacio en los mismos donde se pueda desplegar la creatividad de una persona particular. Teniendo ello en cuenta, podemos decir por el lado de las ideas que las mismas no son consideradas originales, pero que estas sí permiten o sirven de herramienta o de base para que autores puedan realizar creaciones de obras, las cuales pueden tomar una misma idea como base, pero tal y como ha sido también señalado anteriormente, la individualidad y la expresión creativa de cada autor va a generar que los productos finales puedan ser diferentes entre sí y que cada uno de estos productos tenga características originales por sí mismos. Por otra parte, tenemos también el caso de los procedimientos, dentro de los cuales se pueden encontrar recetas, métodos de estudio o cualquier elemento que implique seguir una serie de pasos, siendo justamente que si bien esas creaciones puedan haber sido resultado de un esfuerzo intelectual, su naturaleza no permite que exista espacio en el que el autor pueda expresar su individualidad, así como la impronta de su personalidad. También justamente es por dicha razón que estos elementos no son objeto de protección por el derecho a autor. Finalmente, dentro de este grupo de elementos que no son objeto de protección, tenemos a los simples hechos o datos. Aquí podemos advertir que pueden existir diferentes casos preponderantemente en el ámbito académico, donde la elaboración de un trabajo de investigación puede requerir la realización de un trabajo de campo en el cual se recabe una cantidad importante de datos o hechos,
pero que por justamente ser hechos o datos no pueden ser considerados como obras que justamente al tener la categoría de obras sean de uso exclusivo de una persona. Esto a pesar de que la obtención de esa información pueda haber requerido un esfuerzo por parte del investigador. También tenemos información respecto a los textos oficiales, que justamente al ser textos de naturaleza legislativa, son de libre uso y no debería poder impedirse su uso por parte de terceros. Y también tenemos el caso de las noticias del día, donde justamente en la medida en la que estas noticias hablen de hechos directos, puedan considerarse también como de uso libre y no como objeto de protección por el derecho de autor. Este elemento de noticias del día no se extiende a aquellos casos en los cuales, por ejemplo, podamos hablar de columnas de opinión o de notas de prensa que sean redactadas de una manera tal que no se limita solamente a brindar hechos o datos de manera sistemática, sino que existe un espacio donde la persona que ha elaborado esta nota de prensa o este artículo, este reportaje, haya volcado su creatividad. A fin de ahondar más en este tema, sí podemos ver del contenido del precedente que hemos señalado anteriormente, que la originalidad resulta ser un requisito esencial para que una creación intelectual se encuentre protegida por el derecho de autor. Sobre dicho tema, se ha de señalar que ni la normativa nacional ni internacional han desarrollado este concepto de originalidad, motivo por el cual no existe un concepto estándar, siendo que el mismo ha venido siendo desarrollado por diferentes especialistas y autoridades gubernamentales sobre la materia. Sin perjuicio de ello, existen dos corrientes que tratan de abordar el concepto de originalidad, a efectos de determinar si una creación puede ser protegida o no por el derecho de autor. Por un lado, tenemos aquella corriente que postula que la originalidad tiene una naturaleza objetiva, que se encuentra vinculada con el concepto de novedad, por lo que, en virtud de esa corriente, a efectos de determinar si una obra es original, va a ser necesario evaluar si han existido obras con características similares que hayan sido creadas con anterioridad, o si esa creación, en efecto, resulta ser novedosa. Justamente se trata de hacer un análisis del bagaje anterior a fin de poder saber si es que este tipo de creaciones o estas expresiones creativas ya han sucedido con anterioridad o ya se han dado con anterioridad como elemento que permita determinar si una obra es original o no. Pero por otra parte también tenemos también la corriente que postula que la originalidad puede tener una naturaleza subjetiva, que propone la existencia de un vínculo entre la personalidad del autor y su creación. Es en base a ello que, en vez de realizar una comparación de la obra con creaciones preexistentes, ello a fin de verificar si tiene o no tiene esta característica novedosa, no se realiza eso, sino que se analiza primariamente si las características que tiene una obra reflejan la impronta de la personalidad de su autor. Y si se evidencia de una revisión, digamos, directa de la obra, la expresión de su creatividad. Esto a fin de poder verificar si cuenta con grado de originalidad o no. De igual manera, en cuanto a lo que resulta o no objeto de protección por el derecho de autor, es importante también señalar que no resulta relevante ni el género, ni la forma de expresión, ni el mérito, ni la finalidad de la obra, a fin de que ésta se encuentre protegida. Por tal motivo, podemos estar hablando, por ejemplo, de una obra de cualquier género que sea conocida por el público masivo o únicamente por un círculo limitado de personas, que pueda ser, por ejemplo, expresada en forma oral, escrita, visual, auditiva o audiovisual, o que inclusive pueda tener una finalidad académica o de entretenimiento. Estas características, ninguna surge como un requisito esencial para que una creación sea considerada como protegida por el derecho de autor. Del mismo modo y conforme también se debe evaluar de manera posterior, y a diferencia de lo que sucede para el caso de los signos distintivos como las marcas, para el caso de las obras, los derechos de las mismas se adquieren desde la creación y el ejercicio de estos derechos no se encuentra, digamos, sujeto o supeditado a que se cumpla con alguna formalidad como es el caso del registro. Finalmente, también es importante reiterar que las obras se protegen en la medida en la que éstas sean susceptibles de ser divulgadas o materializadas. Cuando existe un soporte en el cual se materialice la obra, se puede entender que sí cuenta con objeto de protección.
Ahora bien, podemos también referirnos a la persona sobre la cual recae la categoría de autor y qué es lo que la ley señala sobre la misma. Al respecto, el artículo 2 del inciso 1 del Decreto Legislativo 822 señala de manera expresa que el autor es la persona natural que realiza la creación intelectual. Justamente teniendo en consideración dicho concepto, pueden llegar a surgir algunas interrogantes respecto a los escenarios en los cuales cabría preguntarnos si estamos frente a la figura de autor o no. Uno de estos viene a ser la interrogante sobre si una persona jurídica, como una empresa por ejemplo, puede llegar a ser considerada como autora. Es en dichos escenarios y atendiendo lo que justamente señala el artículo que hemos citado, que las empresas no pueden ser consideradas como autores de una obra. Sin embargo, esto no impide que estas empresas sí puedan ostentar la titularidad de los derechos que les permitan explotar económicamente esas obras, tales como aquellas que puedan, por ejemplo, haber sido creadas por los trabajadores en el marco de una relación laboral que tengan con una empresa. Por otra parte, también está la interrogante sobre si un animal puede tener también la categoría de autor. En estos casos, si bien se ha podido ver a través de noticias casos, por ejemplo, como que suceden en el que animales puedan haber realizado creaciones que podrían ser consideradas como de naturaleza artística. Por ejemplo, tenemos casos en los cuales hemos visto un selfie tomado por un mono, o por ejemplo, casos en los cuales se le entrega a un elefante una brocha y un lienzo a fin de que pueda pintar. No se puede considerar en ninguno de esos casos la existencia de un autor, al no cumplirse justamente el requisito que establece la ley respecto a que únicamente pueden ser personas naturales. Ahora bien, con la creación de una obra también surge la figura de la titularidad de los derechos que se pueden adquirir tanto por parte del autor como por parte de terceros. De esta manera, el artículo 10 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, señala que es el autor el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, tanto de orden moral como patrimonial, y que se encuentran reconocidos por la ley. Señala también, sin embargo, que la protección la protección que la ley establece también reconoce al autor, que la protección que la ley reconoce al autor también se van a poder beneficiar otras personas naturales o jurídicas, solamente en los casos en los cuales se encuentran expresamente previstos. Justamente es en atención a lo dispuesto por este artículo que podemos hablar de dos tipos de titularidad. Podemos hablar de la titularidad derivada, la cual surge em, por circunstancias distintas a la creación que generan que termine recayendo en una persona distinta a la que es el autor de la obra. Justamente esto en contraposición con lo que viene a ser la figura de la titularidad originaria, la cual es la titularidad que emana con la sola creación de la obra. Es en esos casos de titularidad originaria en los cuales el autor, como persona natural, al momento de crear la obra, adquiere una serie de derechos de orden moral y patrimonial, los cuales también van a ser materia de desarrollo más adelante. Una vez surge la creación de la obra por parte del autor, los derechos que son de naturaleza patrimonial, que van a permitir al autor explotar económicamente la obra, pueden ser ostentados por el autor o pueden ser inclusive transferidos a terceros, como puede ser también el caso de otras personas naturales o jurídicas. Y justamente en virtud de esta transferencia de derechos, van a existir terceras personas que van a poder ser consideradas como titulares derivados de estos derechos, de esos derechos. Justamente es con motivo de esta titularidad derivada que existen derechos patrimoniales que va a tener, por ejemplo, una persona como el empleador en el marco de una relación laboral que justamente pertenecieron originalmente al autor, que fue justamente una persona natural que puede bien haber sido un trabajador, pero que con motivo de la existencia de una relación laboral, esos derechos pueden haber pasado a nombre de un empleador. Tenemos también casos de titularidad derivada en aquellos supuestos en los cuales el autor cede a un tercero los derechos patrimoniales sobre su obra, generando así que este tercero sea considerado como el titular derivado de esos derechos de explotación. Un caso muy usual es que un autor crea la obra y luego de creada decide ceder a un tercero los derechos de explotación. Se toma la decisión de desprenderse de sus derechos de explotación
y que sea un tercero quien sea considerado desde ese momento en adelante como el nuevo dueño de esos derechos que le permiten, digamos, eh, percibir beneficios patrimoniales sobre la obra. Luego de haber descrito a grandes rasgos también las características de las obras, también como las características de la autoría y la titularidad, podemos abordar el tema de cuáles son las obras y su clasificación. Tal y como ha sido señalado anteriormente, tenemos la definición de obra de acuerdo a la Ley sobre Derecho de Autor, la cual señala que obra es toda creación intelectual personal original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, ya sea esta conocida o por conocerse. Ahora, estas obras pueden clasificarse desde diferentes perspectivas, como bien pasaremos a desarrollar. Así podemos clasificar las obras según el tratamiento que se dé a la identidad del autor. Es en estos casos justamente que podemos hablar de obras de autor conocido, las cuales contienen la mención del nombre, signo o firma que permite identificar de manera indubitable al autor de la obra. Y también tenemos obras que, por el contrario, son consideradas como obras anónimas, en las cuales el autor decide de manera voluntaria omitir en todo el contenido de la obra cualquier información que permita su identificación como autor. De igual manera, también tenemos el supuesto de las obras que son publicadas bajo seudónimo, en las cuales el autor incluye un nombre, signo o firma con el cual se le puede asociar, pero que este signo, nombre, sello o firma no permite identificarlo plenamente. Por otra parte, también podemos clasificar las obras en virtud de su origen, teniendo por un lado las obras originales o primigenias, las cuales han sido creadas sin estar basadas en obras preexistentes. O sea, se entiende que esas obras han surgido, digamos, sin tomar una obra preexistente como referencia. Han sido creadas completamente desde cero. Siendo que también tenemos el caso de las obras derivadas que sí han sido creadas teniendo como base una obra anterior, una obra que ha existido anteriormente, a la cual se le han realizado modificaciones que siendo que esas modificaciones también poseen características originales, lo cual genera que justamente exista este tipo de obras derivadas, que toman elementos originales de una obra primigenia, se le agregan elementos también originales, pero por parte de un tercero, y surge una adaptación, una transformación de la obra. De igual manera, también podemos clasificar las obras según la forma como ésta se comunica. Tenemos así por un lado las obras inéditas, las cuales no han sido comunicadas ni difundidas al público, sino que es el autor quien ha decidido mantener las obras, em, digamos, en estricto privado sin difundir estas en pleno ejercicio de sus derechos. Por otra parte, también podemos hablar de las obras divulgadas, las cuales son aquellas que ya han sido hechas de conocimiento público, ya sea por cualquier forma o medio y de manera total o parcialmente. También encontramos un tipo de clasificación de las obras que va a depender de acuerdo al número de personas que intervienen en su creación. Es importante señalar que esta figura es relevante en la industria de los videojuegos por cuanto la creación de estas obras suele requerir por práctica la participación de un grupo o de un equipo diverso y multidisciplinario de personas. En este caso tenemos por un lado las obras individuales, las cuales justamente como su nombre indica son creadas por una sola persona. Tenemos también el caso de las obras colectivas, que corresponden a aquellas obras que son creadas por varios autores, pero en el cual se da la figura de que existe una persona natural o jurídica, la cual ha tenido la iniciativa para que esta obra se desarrolle. Es una persona natural o jurídica, que es quien tiene la iniciativa y también hace las veces de coordinador, que justamente propugna a fin de que la obra se cree y se elabore. También tenemos el caso de las obras en colaboración, que son aquellas que son creadas conjuntamente por dos o más autores y escenario en el cual los derechos de explotación sobre la obra le pertenecen a todos los autores. Es en ese ejemplo, a diferencia de las obras colectivas, donde no encontramos a esta persona que hace las veces de coordinador o, desarrollo, o de productor,
sino que se tratan de obras en las que únicamente confluye el aporte de una multiplicidad de autores. Este tema de las obras colectivas también va a ser desarrollado posteriormente cuando se hable de la incidencia que tienen este tipo de procedimiento creativo en la industria de los videojuegos. Ahora, con relación a las obras protegidas, a los tipos de obras protegidas, el derecho de autor protege la creatividad en sus diversas manifestaciones. Es justamente así que tenemos una lista que no es cerrada, pero sí igualmente, pero que admite em, cualquier tipo de expresión creativa, siendo que por un lado tenemos a las obras literarias, que bien pueden ser escritas como como obras de la literatura o inclusive artículos científicos, o también podemos estar hablando de alocuciones o exposiciones orales, para el caso de obras literarias. También tenemos el caso de las obras musicales que se protegen independientemente de su género, y ya sea que estas obras musicales tengan letra o no. Tenemos por otro lado el caso de las obras audiovisuales, que bien pueden tratarse de películas, de series, videos musicales, entre otros. Por otra parte, también tenemos el caso de las obras dramáticas y dramático-musicales, las cuales pueden corresponder a obras teatrales en las cuales puede haber o no presencia de números musicales. También tenemos el caso de las obras de artesanía que pueden ser creadas en aplicación de conocimientos considerados como tradicionales, como se da, por ejemplo, en el caso de la creación de estas artesanías, como bien puede ser, por ejemplo, el turito de Pucará. También tenemos obras arquitectónicas que pueden estar expresadas tanto en forma de planos como de obras ya construidas, ello siempre en la medida en la que se cumpla este requisito de que el diseño tenga características de originalidad. También tenemos el caso de las obras plásticas, que bien pueden ser obras artísticas, pueden ser dibujos, pueden ser bocetos, esculturas, entre otros. También tenemos el caso de las obras fotográficas, así como aquellas obras que han sido obtenidas por procesos análogos a la fotografía. Y de igual manera tenemos el caso de los programas de ordenador o software, que también se encuentran protegidas como obras y que justamente guardan una especial relevancia en el campo de los videojuegos. También resulta necesario hablar en esta charla sobre cuáles son los derechos que confiere el derecho de autor a los autores y a los titulares. Como bien se ha explicado anteriormente, la creación de una obra va a generar que el autor adquiera una serie de derechos, los cuales pueden ser tanto de orden moral como patrimonial. Cabe señalar que justamente en este momento solamente vamos a hacer una mención superficial de la naturaleza de esos derechos, ya que cuando pasemos a evaluar la incidencia que tienen esos derechos en la industria de los videojuegos, es que recién podremos explicar cada uno de esos a detalle. Con relación a los derechos morales, se tiene que esos son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles, y corresponden a aquellos derechos que asocian de manera personalísima al autor con su creación. Justamente es por dicha razón que esos derechos no pueden ser cedidos a terceros, escenario que sí se da en el caso de los derechos patrimoniales. Así, para el caso de los derechos morales, tenemos, por ejemplo, el derecho de paternidad, el derecho de integridad y el derecho de divulgación. Por otro lado, tenemos a los derechos patrimoniales que corresponden a las prerrogativas que van a permitir al autor o al titular que ostente estos derechos a realizar actos de explotación económica de la obra. Estos derechos tienen como característica el que pueden ser negociables, pueden otorgar beneficios económicos, también tienen un plazo determinado de duración y presentan, de acuerdo a la redacción de la ley, una mención enunciativa y no taxativa. Por lo que, por ejemplo, se puede decir que se pueden admitir formas de explotación de una obra que no se encuentran señaladas en la ley como consecuencia del avance de la ciencia y la tecnología. Se da, por ejemplo, el caso de que la ley señala determinadas formas como una obra se puede explotar, pero que admite que pueden existir formas adicionales que, por ejemplo, pueden surgir con motivo del desarrollo de tecnologías hoy en día. Dentro de todo, igualmente se podemos decir respecto de los derechos patrimoniales que su característica más resaltante es que facultan al titular de esos derechos a poder realizar, a autorizar o a prohibir
que se lleguen a cabo actos de explotación sobre una obra. Justamente esa es la facultad que posee el titular, una facultad exclusiva, de poder oponerse a que cualquier persona no autorizada explote la obra económicamente. O digamos, que explote la obra sin tener la autorización respectiva por parte del titular. Bueno, y habiendo explicado también a grandes rasgos cuáles son los aspectos generales sobre el derecho de autor, podemos sí hablar sobre cuál es la importancia que estos derechos tienen en la industria de los videojuegos, así como también sobre las prerrogativas con las que cuentan tanto los autores como titulares, y la forma como esto incide tanto en el proceso de desarrollo como en el proceso de comercialización de un videojuego. Es así que para efectos de la presente charla podemos definir a los videojuegos como aquellas creaciones intelectuales interactivas que se encuentran destinadas al entretenimiento de sus usuarios. Dichas creaciones pueden contener varios elementos, tales como obras y producciones audiovisuales, obras musicales, pueden incorporar sonidos, obras literarias, obras de artes plásticas, entre otras, siendo indispensable para este escenario la existencia de un programa de ordenador que permita la interconexión entre esos elementos, que permita también su visualización en una pantalla o en una interfaz, y que también permita la interactividad entre estos y los usuarios del videojuego. De igual manera, es importante señalar que en nuestra legislación no se ha señalado de manera expresa los videojuegos como un tipo de obra protegida por la legislación sobre derecho de autor, pero sin perjuicio de ello podemos entender que el concepto general de obra le va a resultar aplicable a ese tipo de creaciones. Teniendo en cuenta este concepto que hemos abordado, sí va a resultar necesario tener en cuenta que la protección que otorga la ley sobre derecho de autor a los videojuegos se va a dar independientemente del tipo de lenguaje que pueda ser utilizado para la programación de un videojuego. Se da escenarios en los que la forma como un videojuego va a ser elaborado o la estrategia que un equipo de desarrolladores va a adoptar para efectos de em, la creación de un videojuego va a partir también del tipo de lenguaje de programación que puedan utilizar. Puede ser también un elemento que va a ser, digamos, diferente, que podría ser diferente en cada videojuego que se pueda realizar, pero que no va a incidir en la naturaleza de la protección que la ley otorga a este tipo de creaciones. También sucede que esta protección se va a otorgar independientemente del público al cual ese videojuego puede ser dirigido. Puede ser dirigido a un público adolescente, a un público infantil, puede tratarse justamente de diferentes em, sectores de la población, pero esto tampoco va a incidir en las características intrínsecas que tiene el videojuego que sí le otorgan este grado de protección. De igual manera, esta protección se da independientemente del género em, del videojuego. Pueden ser, por ejemplo, videojuegos de aventura, pueden ser videojuegos de lógica, pueden ser videojuegos de estrategia o de diferente índole, lo cual solamente incide en la expresión artística que va a tener el videojuego de cara a sus usuarios, pero que no es un aspecto relevante a efectos de poder considerar que cuentan con grado de protección o no. Del mismo modo, también se advierte que este grado de protección no, para efectos del grado de la protección que se otorga por la ley, no va a resultar relevante si ese juego permite o no la interacción entre uno o varios jugadores. Pueden tratarse, por ejemplo, de videojuegos que solamente necesiten que, digamos, para la acción o para la ejecución del videojuego la participación de una sola persona, como pueden tratarse de juegos que justamente pueden ser considerados como de multijugador o juegos masivos en línea, en los cuales sí se requiere una interacción a nivel comunitario. Este tipo de modo de juego tampoco va a resultar relevante a efectos de que se le pueda otorgar protección a este tipo de creaciones. De la mano con esto también va el tema de si este juego puede ser, digamos, jugado en tiempo real o no, que va a tener también justamente que ver con el hecho de que un juego requiera conexión comunitaria en Internet. También es importante señalar que la protección no va a diferenciar si este juego es, digamos, ejecutado o jugado desde una consola de videojuegos, un dispositivo portátil o un ordenador o cualquier dispositivo que permita su visualización y la interacción entre el videojuego y el usuario.
Tampoco va a ser relevante si este es desarrollado por un proyecto personal, como pueden, por ejemplo, darse para casos de iniciativas de estudios independientes, o, por ejemplo, para casos de empresas de talla mundial que se encargan, eh, que tienen como labor el desarrollo de este tipo de videojuegos. Tampoco va a ser relevante para efectos de la protección de este tipo de creaciones, eh, si ese puede ser utilizado o ejecutado o adquirido de manera gratuita o a cambio de una contraprestación. Y de igual manera tampoco va a ser relevante la finalidad que tenga este tipo de videojuegos. Pueden ser, por ejemplo, pueden tener primariamente una finalidad recreativa o pueden tener, si bien una finalidad recreativa, pueden tener otras finalidades más importantes como por ejemplo pueden ser de investigación. Puede, por ejemplo, existir escenarios en los cuales se crea un videojuego pero con una finalidad principal de que sirva para poder recabar información sobre los patrones de comportamiento de una comunidad. Y justamente esta diferencia de la finalidad que persigue la creación de este tipo de obras, un elemento que no va a incidir en si este tipo de creaciones van a ser protegidas o no. Ahora, si bien hemos abordado también el concepto de autor conforme a lo que es establecido por la ley, sí va a ser necesario evaluar esa figura cuando hablemos de la industria de los videojuegos. Es así que con relación a este tipo de obras, es reconocido como autor de un videojuego toda aquella persona que haya participado en la creación de las partes que lo componen, tales como los programadores, que son justamente conocidos como desarrolladores de videojuegos, los cuales se van a encargar en cierta forma de la elaboración o la creación del apartado informático del videojuego, la parte que corresponde justamente al programa ordenador o al software que va a integrar todos los elementos que componen este tipo de creaciones. También dentro del grupo de personas que son consideradas como autoras se encuentran los compositores de la música que ha sido creada especialmente para el videojuego. Ocurre que pueden existir videojuegos que son creados en los cuales se pueda utilizar música preexistente, justamente sin perjuicio de lo cual pueden existir escenarios en los cuales exista una dedicación, existan, por ejemplo, personas que se dediquen de manera exclusiva a crear obras musicales destinadas a este tipo de creaciones, que sean justamente, que tengan como finalidad que sean creadas específicamente para ese tipo de creaciones. También tenemos casos en los cuales se encuentran las personas que son encargadas de realizar el arte gráfico, todo el aspecto gráfico del videojuego. Esta parte, por ejemplo, em, podemos hablar del apartado artístico, que justamente un videojuego va a representar cuando se ejecuta. También tenemos a las personas que se encuentran encargadas de crear los textos. En relación a esos textos podemos, por ejemplo, hablar de lo que puede llegar a ser el guión de un videojuego, si se trata, por ejemplo, de un videojuego que puede seguir una secuencia similar a una obra audiovisual, o por ejemplo, los textos que se puedan encontrar dentro del videojuego y que no formen parte del guión, digamos, la información que uno puede encontrar dentro del juego, textos que pueda leer dentro del mismo. Justamente todos estos elementos de naturaleza literaria también van a ser considerados como protegidos y las personas que crean estos textos van a poder también ser consideradas como coautoras. Del mismo modo, va a poder llegar a ser considerado como coautor de un videojuego la persona que haga las veces de director de la parte audiovisual. Sucede que eh, es práctica común que en algunos videojuegos se lleve el desarrollo de la trama o de la historia de de una forma muy similar a cómo se llevaría el desarrollo de una trama a nivel audiovisual. Justamente, dado este grado de similitud, puede darse que esto requiera de un director justamente para que se lleve a cabo el desarrollo de esa historia. Justamente esta participación del director va a generar que esta persona sea también considerada como autora, como coautora. Del mismo modo, em, dentro del grupo de personas que pueden ser consideradas como autoras de un videojuego, va a encontrarse también los fotógrafos, en la medida en la que existan obras fotográficas que se encuentren contenidas dentro del apartado visual de un juego, estas personas también van a poder llegar a ser consideradas como autoras. Y de igual manera, también como suele ser usual en la casi totalidad de casos,
Existe un equipo de personas que se encuentra encargada del proceso de animación digital, los cuales también al momento de realizar esta labor expresan su creatividad en el desarrollo de este proceso de animación digital. Justamente por ello se le puede llegar a considerar como coautoras del videojuego. Como se puede llegar a ver, para el tema de la creación de un videojuego participa un conjunto multidisciplinario de personas, cada una de las cuales aporta de diferente manera diversos elementos que en conjunto llegan a amalgamarse y formar justamente ese producto final que corresponde a un videojuego. Sin perjuicio de lo anterior, sí es necesario señalar que pueden incluso darse casos en los cuales sea una única persona la que sea considerada como autora de un videojuego, pero ello solamente va a suceder en la medida en la que haya sido la única participante en este proceso creativo que hemos explicado. Y que justamente su participación hubiera implicado que haya sido la única persona que aporte todos estos elementos que hemos señalado anteriormente. Y bueno, claro, que sean aplicables a cada caso particular. Pueden existir situaciones en las cuales la creación de un videojuego pueda prescindir de alguno de los elementos que hemos señalado en este listado. También es importante señalar que en caso del desarrollo de un videojuego y el aporte de los elementos que hemos señalado haya requerido la participación de varias personas, justamente como hemos señalado, todas estas personas van a ser consideradas como coautoras. Pero sin perjuicio de lo que hemos señalado, sí es práctica común en este tipo de industrias que el desarrollo del videojuego sea realizado por un grupo de personas, pero casi siempre por iniciativa de un productor, quien es la persona que se encarga de impulsar y brindar todos los elementos económicos, así como los elementos logísticos que permitan el desarrollo de este tipo de proyectos. Es ese esquema de desarrollo el cual genera que, a su vez, que no siempre sea posible que se pueda identificar cuál es el aporte específico de cada persona. Por ejemplo, si bien podemos hablar de actividades que están claramente delimitadas, de acuerdo a esta lista que hemos compartido, puede que cada una de esas actividades sea, digamos, llevada a cabo por un equipo de personas, en las cuales cada aporte de cada una de las personas que conforman esos equipos se encuentre difuso, no se encuentre claramente delimitado. Pero que justamente esos aportes igual terminan fundiéndose en el producto final. Justamente es por dicha razón que a este tipo de creaciones, cuando sucede que son elaboradas por una cantidad indeterminada de personas y cuyos aportes también se, se agrupan entre sí de manera difusa, es que se puede llegar a considerar que el videojuego es una obra colectiva. En la línea de lo que hemos señalado, podemos apreciar que la figura del productor resulta de gran importancia dentro del proceso de desarrollo de un videojuego, por lo que sí corresponde ver con más detalle cuál es el rol que cumple dentro de este proceso. Podemos considerar que al productor del videojuego como aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción o desarrollo del videojuego en cuestión. Y, de ser el caso, también tiene la responsabilidad respecto a la divulgación o la publicación del videojuego bajo su dirección y nombre. Así podemos ver en este caso que el productor de un videojuego actúa en calidad de coordinador de la obra colectiva que se va a realizar y puede determinar ciertos lineamientos sobre el videojuego, así como el rumbo que va a tener el desarrollo de esta creación. De igual manera, va a ser quien tiene el poder de decisión que le permite determinar el tipo de juego que se va a desarrollar, cuál es el género al que pertenecerá este videojuego, las plataformas de usuario en el cual este pueda ser ejecutado o jugado, cuál vendría a ser la estrategia de monetización del videojuego si es que se busca obtener un beneficio económico por él, entre otros aspectos. Justamente es así que para este tipo de obras resulta aplicable lo establecido en el artículo 15 de la Ley sobre Derecho de Autor, la cual señala que para el caso de obras colectivas se presume, salvo prueba en contrario, que los autores han cedido en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica,
que la publica o divulga con su propio nombre, quien quede igualmente facultada para ejercer los derechos morales sobre la obra. Es en virtud de ello que se puede presumir que el productor de un videojuego es la persona natural o jurídica, ya sea nacional o extranjera, quien ha sido indicada como tal de la manera acostumbrada en el propio videojuego, tal y como podemos ver en el presente ejemplo. Justamente se trata de una forma usual como se da en la industria que un productor de un videojuego se da a conocer, a quien también puede haber sido también la persona encargada del desarrollo de este tipo de creación. Igualmente, un tema importante a tener en consideración va a ser la protección que otorga la ley a los componentes del videojuego, que justamente, como hemos señalado, pueden ser de naturaleza distinta a los que pueden ser otorgados a la protección que puede otorgar la ley a otro tipo de creaciones que no sean videojuegos. En atención a ello, podemos ver que la ley sobre derecho de autor otorga protección a todos aquellos elementos de un videojuego que tengan originalidad, justamente como requisito esencial para que tengan esta categoría de obra. Es por ello que son susceptibles de protección los siguientes componentes del videojuego. Justamente como elemento que integra todas las demás creaciones que puedan ser elaboradas, se encuentra el software y que incluye sus componentes. Justamente dentro de dentro de este software se puede encontrar justamente el lenguaje de programación utilizado para que el juego pueda ser ejecutado y que integre todos los elementos que forman parte del videojuego. Dentro de estos, por ejemplo, se puede encontrar el tema del motor gráfico, los motores físicos que puedan permitir esta cohesión entre todos los elementos que hemos señalado anteriormente. También se encuentran protegidos los elementos gráficos creados por el juego o que sean incorporados al mismo, tales como las expresiones gráficas que puedan utilizar los personajes, por ejemplo, lo que pueden llegar a ser los escenarios, las criaturas, diseños gráficos, entre otras expresiones artísticas, justamente en la medida en la que hayan sido creadas especialmente para el videojuego y que siempre cumplan con esta característica de originalidad. También resulta como objeto de protección la propia historia del videojuego, así como los diálogos contenidos en el mismo. Esto en la medida en la que hayan sido creados especialmente para el videojuego y que tengan originalidad. Justamente como se explicó anteriormente, dentro de la creación de un videojuego puede existir un guión, a efectos de poder conducir el desarrollo de la historia que cuenta el videojuego de una manera similar a cómo se desarrollaría a través de una película. Justamente por eso se advierte que este tipo eh, de diálogos o el guión resulta protegible por el derecho a autor. También resulta protegible lo que viene a ser la música de fondo o ambiental del videojuego, así como lo que viene a ser la banda sonora original, justamente también en la medida en la que esto haya sido creada especialmente para el videojuego y que tenga esta característica de originalidad. También existen elementos, si bien el videojuego puede llegar a ser considerado como una experiencia audiovisual, existen elementos que por sí solos son considerados como creaciones audiovisuales. Por ejemplo, se da el caso de las cinemáticas, todo esto, así como también, por ejemplo, las expresiones audiovisuales de la jugabilidad. Por ejemplo, una grabación que permita ver el desarrollo del juego, lo que se conoce también como gameplays, entre otros. También podemos hablar de que se encuentra protegido por el derecho de autor las fotografías que puedan haber sido utilizadas como parte del contenido del videojuego, así como también la captura de los fotogramas de la expresión audiovisual del videojuego. Ocurre inclusive que existen videojuegos que contienen o que habilitan herramientas que permiten tomar fotografías de capturas del desarrollo del juego. Justamente esas capturas también pueden llegar a ser consideradas como originales en la medida en la que cumpla con este requisito, en la medida en la que tengan esa expresión creativa y artística. Igualmente, un punto importante que puede rescatarse de esta lista de elementos que ha sido enumerada es que estos elementos eh, también pueden ser protegidos de manera separada del videojuego, ya que cada uno de estos tiene por sí mismo elementos originales suficientes a fin de ser considerados como obras independientes. Así, por ejemplo, tenemos casos en los cuales, si bien
podemos hablar de obras que forman parte integrante de videojuegos. Esos pueden ser explotados de manera separada del mismo. Por ejemplo, podemos hablar de la banda sonora, podemos hablar del motor gráfico de un videojuego que puede ser utilizado para la creación de otros, de secuelas o de videojuegos de diferente tipo. También, por ejemplo, podemos hablar de la parte narrativa de un videojuego que puede ser adaptada a otros medios, como puede ser el caso de películas, puede ser el caso de cómics, entre otros. También va a resultar necesario e importante mencionar con algo más de detalle cuáles son los derechos que pueden ser ejercidos por los autores y titulares en la industria de los videojuegos. Por el lado de los derechos morales, tenemos justamente el derecho de divulgación, que corresponde al derecho que tiene el autor de decidir si su contribución al desarrollo del videojuego va a ser divulgada o no. Esta facultad que tiene el autor de poder decidir si va a dar a conocer al público su creación. Sin embargo, justamente atendiendo a la naturaleza particular de este tipo de creaciones, vemos que se corresponde a un derecho que en la práctica no suele ejercerse de manera directa por parte de los autores, dado que cuando se habla de videojuegos, estos suelen tratarse de obras colectivas. Es por esta razón que en estos casos es el productor del videojuego, quien al actuar a su vez en calidad de coordinador de la obra colectiva, como hemos explicado que suele tratarse de ese tipo de obras, tiene la facultad establecida por la ley a fin de decidir sobre la divulgación de la obra. Va a ser el productor el coordinador y el productor, quien determine si la obra debe ser divulgada o no. Justamente es importante señalar la relevancia que tiene este, esta figura en estos casos, justamente a efectos de que la decisión sobre la divulgación recaiga sobre el coordinador o productor del videojuego. Y justamente eso se debe a que al estar hablando de creaciones que requieren la participación de una pluralidad de personas, la eventual negativa por parte de uno de los coautores, justamente hemos señalado que se trata de una lista que puede ser extensa, la negativa de uno de estos coautores a que se divulgue su aporte podría perjudicar o impedir el lanzamiento del videojuego. Un caso similar, por ejemplo, sucede para el caso de las obras audiovisuales, donde es también el productor de la obra audiovisual quien decide sobre la divulgación de la obra y no los autores de estas creaciones audiovisuales, como puede ser, por ejemplo, el director, el guionista. Justamente eso tiene como finalidad que la creación de un videojuego cumpla con su finalidad, que suele ser en el mercado la, la adquisición de beneficios económicos, justamente en virtud de la realización de actos de explotación sobre ese tipo de creaciones. Tenemos también, por otra parte, el derecho moral de paternidad, el cual otorga al autor la facultad de decidir si su contribución al desarrollo del videojuego va a llevar las indicaciones correspondientes a su nombre como coautor, hablando en este caso, por ejemplo, de la expresión positiva del videojuego, del derecho de paternidad, o si decide esconder su identidad en el momento de la divulgación del videojuego, ya sea esta, este ocultamiento o esta forma de esconder tanto bajo seudónimo como de manera anónima. Cabe señalar que en el ejercicio de ese derecho no influye el coordinador o productor de la obra, esto a diferencia de lo que se da en el caso de la divulgación. Y esto se debe a que ese ejercicio del derecho que solamente incide en el hecho de que el autor considere poner su nombre o no, no afecta la publicación o la futura comercialización de la obra, sino que solamente está relacionado con la decisión de que el autor quiera identificarse o no con su nombre al momento en el que se aborde la información relacionada a quienes han participado en la creación del videojuego. Igualmente, justo es en este tipo de industrias donde se siguen prácticas similares a lo que sucede en la industria audiovisual, en lo referido a cuál es la oportunidad donde se muestra esa información referida a quienes han sido los que han participado en la creación de estos tipos de obras. Es de este modo que suele ser usual que la información sobre las personas que han creado la obra se muestra desde un apartado que permite acceder a los créditos, y que justamente esos también se llegan a mostrar al finalizar el videojuego cuando estamos, por ejemplo, hablando de videojuegos que abordan géneros en los cuales se narran una historia secuencial. Como por ejemplo, se narra una historia y al finalizar el videojuego, al finalizar la historia que narra el videojuego,
Se procede a mostrar los créditos, así como y justamente con ello la información de todo el equipo de personas que han creado este, esto. Desde el otro día sí tenemos justamente el caso del derecho patrimonial de reproducción, el cual faculta al titular de derechos decidir si este videojuego se va a reproducir. Vamos a justamente hablar un poco más a detalle del concepto de reproducción, en cuyo caso también va a poder determinar cuál es el formato, el soporte y el número de ejemplares que se va a reproducir. También en ejercicio de ese derecho es el titular que va a poder determinar cuándo una fijación va a poder ser considerada como autorizada o prohibida. En cuanto al ejercicio del derecho patrimonial de reproducción dentro de la industria de los videojuegos, es de resaltar que este se puede manifestar de diferentes maneras. Igualmente va a ser necesario entender que este derecho de reproducción implica la creación de copias de esta obra, de este videojuego, ya sea mediante la fijación de este videojuego en un soporte físico, mm, justamente mediante la fijación de este tipo de obra en un soporte físico, ya sea esta fijación de naturaleza temporal o permanente. Justamente para el caso de la industria de los videojuegos, estos actos de reproducción o fijación se dan, por ejemplo, cuando se fabrican los soportes físicos que contienen el videojuego y que van a ser materia de comercialización. Esto se da cuando se fabrican los discos compactos o los cartuchos que se utilizan para poder ejecutar ese videojuego en una consola adaptada para dicho fin. Cuando se generan las copias de estos discos o de estos cartuchos, estamos hablando de que se están llevando a cabo actos de reproducción de la obra. También se da el ejercicio de este derecho en los casos en los cuales se comercializa el videojuego bajo la modalidad digital, que se da cuando el titular de derechos autoriza que el videojuego sea cargado a los servidores de una tienda digital de juegos oficial. Esto a fin de que pueda ser descargado por los usuarios que quieran el videojuego, ya sea esto por un costo o de modo gratuito. Justamente esto va a depender de la estrategia de monetización del videojuego que sea implementada por el titular. Es justamente en esos casos cuando el titular del videojuego decide que este pueda ser comercializado por canales digitales, que autoriza a que este archivo que contiene el videojuego sea cargado a un servidor. Este acto de carga también corresponde a un ejercicio del derecho de reproducción. El hecho de que se fije el videojuego en un servidor a fin de que pueda ser descargado posteriormente por cualquier persona que quiera adquirirlo. Y justamente también tenemos una manera adicional de cómo se ejerce ese derecho de reproducción, que se da cuando el usuario final que adquiere el videojuego fija los archivos del mismo en el equipo, o en la memoria de los equipos electrónicos que usa para poder jugar. Esta fijación se da de dos maneras, tanto en la memoria permanente del equipo, cuando un usuario instala este juego en la memoria permanente de su equipo, cuando se da este acto de instalación, y también se da este acto de fijación cuando el juego se ejecuta y los archivos o la información del videojuego se fija de manera temporal en la memoria volátil del videojuego, lo que también se puede conocer como la memoria RAM. Es aquí usual que la licencia de uso del videojuego que se le otorga al usuario final contenga la autorización para que ese usuario se encuentre autorizado a poder realizar estos actos de reproducción, toda vez que esos actos de reproducción son indispensables para que pueda acceder a al contenido de este videojuego. También podemos ver cómo se ejerce el derecho patrimonial de distribución. Justamente es en virtud de este derecho que el titular puede decidir si el videojuego será distribuido, así como va a tener la facultad de poder decidir sobre los medios, formas y alcance territorial de la distribución que se va a realizar. Cabe señalar que este derecho únicamente va a resultar aplicable cuando exista de por medio un soporte físico en el cual se encuentre fijado el videojuego a ser distribuido. Es decir, que solamente estaríamos llegando a hablar de el ejercicio del derecho de distribución cuando existan copias físicas del videojuego, como por ejemplo suele darse cuando una persona adquiere un disco de juegos o un cartucho que contiene juegos. Si se llega a hablar de casos en los cuales una persona adquiere un videojuego a través de una tienda digital, no habría un soporte físico de por medio, no habría esa transferencia de un soporte físico y justamente por dicha razón no estaríamos hablando del ejercicio del derecho de distribución por parte del titular. Y finalmente tenemos dentro de este grupo de derechos patrimoniales el derecho patrimonial de transformación.
el cual faculta al titular a autorizar, prohibir o realizar actos de transformación del videojuego que van a conllevar la creación de obras derivadas, que también pueden ser conocidas como adaptaciones. Y que justamente el titular también va a contar con la facultad para poder establecer las condiciones para que se efectúen dichos actos de transformación. Justamente una de las manifestaciones más relevantes en el ejercicio de este tipo de derecho de transformación es aquella que faculta al titular a fin de poder decidir si autoriza, prohíbe o realiza adaptaciones de la obra original, justamente el videojuego como obra original. Esas adaptaciones pueden corresponder a obras derivadas del producto original y pueden ser de diferentes tipos. Incluso también pueden corresponder a videojuegos, por ejemplo, en caso, por ejemplo, estamos hablando de secuelas, también van a poder ser consideradas como obras derivadas o adaptaciones, en la medida en la que se cumple ese requisito que refiere a que todas estas creaciones deriven de una obra originaria, en estos casos hablando de un videojuego. Es justamente de esta manera que a partir de videojuegos se han podido crear diversos tipos de obras, tales como películas, series, cómics, juegos de mesa, obras de arte plástico, entre otros. Por ejemplo, acá tenemos un caso en el que tenemos una obra original que fue el videojuego llamado Sonic, Sonic el Erizo, que fue, digamos, recuerdo que creo que fue lanzado al mercado en el año 1991 y que en virtud de este videojuego, que es considerado como un obra original porque antes de la existencia de este videojuego, este juego no fue creado, digamos, a partir de una obra preexistente, sino que es, digamos, la primera entrega de, del personaje llamado Sonic en el mercado. Se ha podido llegar a crear obras derivadas, como bien puede ser, por ejemplo, nuevos videojuegos, como también en el presente caso tenemos el caso de la película. También tenemos, por ejemplo, casos de videojuegos que han tenido como obra derivada la creación de cómics. Justamente tenemos, por ejemplo, que el caso de un videojuego llamado God of War, que en virtud de su lanzamiento, de manera posterior a su lanzamiento, tuvo un lanzamiento a nivel en formato cómic, que es considerado justamente una obra derivada, ya que la obra original viene a ser el videojuego como tal. Hablando justamente también del tiempo de protección de un videojuego, es importante señalar que el artículo 54 del decreto legislativo 822 señala que para el caso de las obras colectivas, los programas de ordenador y las obras audiovisuales, el derecho patrimonial se extingue a los 70 años de su primera publicación o en su defecto al de su terminación. Justamente, por ejemplo, para el caso de los videojuegos, tenemos el caso de que la duración de los derechos patrimoniales sobre este tipo de creaciones es de 70 años y empieza a contar justamente desde la fecha en la cual se publicó por primera vez o en su defecto, en caso este nunca haya sido publicado, desde la fecha en la cual se haya terminado el desarrollo de este tipo de creaciones. Se toma la fecha en la cual se publicó por primera vez o se terminó con el desarrollo, se va hasta el 1 de enero del año siguiente desde esa fecha y a partir del 1 de enero se empieza a contar o realizar el cómputo de esos 70 años. Justamente, por ejemplo, tenemos casos, como he señalado anteriormente, que se tratan de juegos que, si bien podemos considerar antiguos, pero que de todas maneras se encuentran dentro del plazo de protección para efectos de que los titulares puedan seguir explotando de manera exclusiva estos videojuegos. También podemos hablar de lo que viene a ser la importancia del registro en la industria de los videojuegos. El artículo 171 del decreto legislativo 822, que es la ley sobre derecho de autor, señala que la inscripción en el registro no crea derechos y únicamente tiene un carácter meramente referencial y declarativo, y constituye solamente un medio de publicidad y una prueba de anterioridad. Para el caso de las creaciones protegidas por el derecho de autor, eh, el ejercicio de los derechos morales y patrimoniales sobre la obra, los derechos que permiten, por ejemplo, también explotar económicamente la obra y percibir por ello beneficios, no se encuentra supeditado a que este tipo de creaciones sean registradas ante alguna autoridad. Eso se da, por ejemplo, a diferencia de el caso de las marcas, donde sí se requiere el registro para efectos de que una persona pueda reivindicar frente a terceros la titularidad sobre una marca. En este caso, el registro va a tener como finalidad servir como un medio de prueba de autoridad de titularidad,
una persona acude ante la autoridad, que en este caso es la Dirección de Derecho de Autor, puede solicitar el registro de su obra, que bien puede ser un videojuego, y se otorga un certificado de registro que puede servir como medio de prueba para acreditar frente a terceros que ha sido la persona que ha creado o desarrollado la obra, o que es titular de los derechos sobre la obra. Justamente también sirve para poder, como medio de publicidad registral, permite que esto figure en un registro público, que es conocido por terceros, a efectos de dejar constancia de que la persona ha solicitado el registro de una obra y que esta obra el registro ha sido otorgado por la Dirección de Derecho de Autor. De igual manera también corresponde también otorga seguridad jurídica en la medida en la que eh, brinda un documento que tiene fecha cierta, que permite acreditar de manera fehaciente que una persona ha señalado ser autora de una obra y poder oponer esto a cualquier reivindicación que quieran hacer terceros respecto de esta obra. Justamente este tema de la fecha cierta va a brindar esta, esos elementos de convicción para poder generar esta seguridad de que esta persona ha sido la que efectivamente es autora de la obra y no terceros que quieran atribuirse indebidamente la autoría o la titularidad. También podemos hablar de la importancia, o bueno, de las infracciones al derecho de autor en la industria de los videojuegos. Uno de los primeros escenarios que podemos tomar en cuenta es preguntarnos si se comete infracción cuando no se consigna el nombre de uno de los coautores del videojuego. Al momento en el que, por ejemplo, podemos encontrarnos en el escenario de que éste se quiera registrar ante la Dirección de Derecho de Autor. Justamente es en ejercicio del derecho de paternidad que son los autores de un videojuego quienes deciden si van a querer identificarse como tales o no, siendo que en aquellos supuestos en los cuales esta decisión de identificarse o no sea tomada por terceros, como por ejemplo puede darse si es que el productor o coordinador decide si el autor se va a identificar o no, por ejemplo, si omite su nombre al momento del registro, sí estaríamos ante un escenario que podría ser considerado como infractor, en la medida en la que podríamos estar hablando de que no se ha infringido el derecho de paternidad de estos coautores. En tanto, si bien puede darse el caso de que el productor sea el titular de los derechos económicos sobre la obra, va a subsistir un derecho moral de paternidad que no puede ser no puede ser transgredido por el productor, justamente a efectos de poder respetar cuál es la autoridad de este tipo de creaciones. También tenemos aquellos escenarios donde podemos encontrar que si una persona reproduce sin autorización un videojuego y lo comercializa, si también estaría cometiendo infracción al derecho de autor. Estamos hablando aquí del ejercicio de dos derechos patrimoniales, respecto de los cuales es usual en la industria que sea el productor quien ostente la titularidad sobre los mismos. Y al ostentar la titularidad, se da justamente este supuesto en el que todo acto de explotación que no se encuentre autorizado por ese titular va a ser considerado como una infracción a sus derechos. Si se da el caso de que existen terceros que sin autorización reproducen, por ejemplo, crean copias de un videojuego y lo distribuyen en el mercado, aquí estamos hablando de un escenario que es pasible de ser considerado como infractor ante la Comisión de Derecho de Autor. También está el interrogante si es que se da el caso de que una persona descarga un videojuego desde una página pirata de Internet. La duda vendría a ser si es que esto es considerado como infracción o si es considerado como de libre acceso. Es justamente en esos casos que también se han abordado que la acción que realiza el usuario que descarga un videojuego al momento de instalarlo en un equipo también se considera como un acto de reproducción. Es un acto de explotación respecto del cual el titular también cuenta con un derecho para poder decidir si autoriza o prohíbe este tipo de actividades. Y en la medida en la que este acto de explotación, o sea, entiéndase la descarga o la instalación de este tipo de creaciones en un ordenador o en una consola, que se realice de manera no autorizada, también va a llegar a ser considerado como pasible de ser, digamos, tenido como infracción ante la Comisión de Derecho de Autor. Tenemos también como punto para abordar recomendaciones útiles en la industria de los videojuegos.
justamente podemos informar que si una persona o un grupo de personas tiene una idea para desarrollar un videojuego, es importante saber que es necesario que esta idea esté plasmada de una manera concreta y de una manera creativa para que pueda ser considerada como protegida por el derecho de autor. No es lo mismo que una persona tenga una idea para hacer un videojuego sobre, por ejemplo, la guerra, que plasmar esta idea de una manera determinada, lo que, siendo que esto último es lo que se considera como protegido por el derecho de autor. Si una persona, si por ejemplo, también tenemos el caso de que si uno tiene creado un videojuego y pretende obtener ganancias por él mismo, eh, se recomienda el registro ante la Dirección de Derecho de Autor, pese a que esto no es requisito para que sea objeto de protección. Justamente hemos también abordado cuáles son los beneficios que otorga el registro. Puede el titular o el autor contar con un documento que brinda seguridad jurídica y es un medio previo idóneo para poder acreditar que es titular y autor de la obra, por ejemplo, a posibles escenarios en los cuales un tercero quiera acreditar o quiera atribuirse indebidamente esa categoría. Es también justamente el momento recomendable que al momento de realizar el registro de un videojuego puede evaluar si es que esta obra está coexistiendo con los derechos de un tercero. Justamente esto a efectos de poder asegurarse si es que sucede este caso, si se da este caso, si se cuenta o no con la autorización para poder utilizar esos elementos que pueden ser un tercero. Eso se da cuando una persona crea una obra que utiliza y en la cual utiliza obras creadas por otras personas. Es usual que para esos casos sea necesario contar con la autorización de esos terceros para poder incluir esas obras en una creación, dentro de las cuales también podemos encontrar videojuegos. Y justamente la ley señala que esta autorización tiene que realizarse de manera previa y por escrito. Justamente luego de haber obtenido el registro respecto a este tipo de creaciones, si una persona tiene registrada una obra ante la Dirección de Derecho de Autor y llega a tener conocimiento de que algún tercero lo está utilizando sin autorización, se encuentra facultado para poder acudir al INDECOPI a fin de poder interponer una denuncia administrativa ante la Dirección de Derecho de Autor. Evidentemente, esto se hace en aquellos escenarios en los cuales verifiquemos que esos actos de infracción se están realizando en territorio peruano o si tienen efectos en territorio peruano. Se hace la mención únicamente respecto a que se han utilizado iconos de una fuente pública. También procederemos al final de la charla, luego de la charla de mi compañera, a poder responder preguntas de los usuarios. Y únicamente para finalizar la charla, solamente para informar que el INDECOPI ha dispuesto a ampliar el plazo de recepción de postulaciones, justamente dentro de lo que es el Concurso Nacional de Cómics Peruanos con Historias Originales, hasta el 10 de octubre. Y estamos adjuntando a esta presentación este código QR en caso quieran informarse más sobre las bases de este concurso. Gracias. Muchas gracias, Javier, por la participación. Y siguiendo con nuestra videoconferencia, vamos a pasar con la siguiente expositora, que es la señorita Luz Díaz. Adelante, Luz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto de encontrarnos en esta tarde, en esta fría tarde de invierno, ¿no? Y agradecer a Javier por tan interesante exposición, bastante completa. Seguramente todos los participantes están muy contentos de adquirir todos estos conocimientos que van a ser de gran utilidad para absorber todas sus dudas y consultas. Bueno, me presento, soy Luz Díaz, trabajo en el Centro de Información y Documentación del INDECOPI. Me permito compartir mi presentación en este momento. A ver, un momentito, por favor. Sí se visualiza, ¿cierto? Voy a poner a pantalla. Ahora sí lo se visualiza. Ampliamos un Perfecto. poco la pantalla, Lo vamos correcto. a ampliar. Ajá.
Gracias. Muy bien. Como les iba comentando, trabajo en el Centro de Información y Documentación, lo cual me lleva a informar que nosotros trabajamos básicamente gestionando todas las fuentes de información disponibles a nivel institucional, de manera muy especializada en los temas que gestiona el INDECOPI. Es decir, que en nuestro Centro de Información y Documentación van a ustedes poder encontrar todas las fuentes oficiales de documentación, tanto en material bibliográfico como en otras fuentes, sobre los temas que gestiona INDECOPI, como son propiedad intelectual, defensa de la competencia y protección del consumidor. Nosotros tenemos como principal objetivo justamente brindar al ciudadano todas estas fuentes de información que a veces son difíciles de conseguir, dado que las bibliotecas especializadas en estos temas muchas veces son privadas. Nosotros hacemos las veces de una biblioteca pública, lo cual facilita entonces este entorno, y hemos puesto mucho énfasis a partir de la pandemia en que estos recursos sean básicamente accesibles vía web, vía online y a través de nuestros contactos, ya sea el correo electrónico u otros medios web, ¿no? Como los portales que vamos a visualizar. Entonces, como les comentaba, nosotros trabajamos a través de diversas plataformas digitales. Esto facilita que el usuario o el ciudadano pueda acceder a todos nuestros servicios, que son completamente gratuitos y especializados, de manera más sencilla. Si bien es cierto, aún no tenemos atención presencial debido a las condiciones sanitarias que el gobierno ha declarado, estamos atendiendo prácticamente 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de los medios electrónicos. Sin embargo, el horario, digamos, de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30, ¿no? Para el público. Nosotros contamos con esta plataforma que se denomina Biblioteca Virtual, que es donde justamente vamos a encontrar los servicios que ofrecemos. Entre ellos tenemos el catálogo en línea, que es básicamente el buscador de todas las colecciones impresas con las cuales contamos. Este catálogo permite visualizar la colección de libros y revistas en un tema determinado. Por ejemplo, en cuanto a derechos de autor y videojuegos, tenemos una colección sobre estos temas que ustedes van a poder consultar de manera ya sea presencial, a través de citas cuando se aperture el servicio, pero también tenemos colecciones digitales que pueden ser consultadas en línea, ¿no? Contamos con una serie de servicios que más adelante los vamos a ampliar, y los enlaces tanto al repositorio institucional, así como a otros servicios institucionales que son relevantes para estos temas que mencionábamos. Como dijimos, el repositorio institucional del INDECOPI es una biblioteca digital. Es decir, que todos los documentos que la institución produce o edita, ya sea en los temas de propiedad intelectual, defensa de la competencia, protección del consumidor y otras instancias, son publicados en cuanto se editan en este repositorio. Lo que significa que basta con ingresar al enlace web que tenemos allí enlazado y podremos visitar estas diferentes colecciones de documentos digitales. Un ejemplo de esto y que he querido extraer es la guía de derechos de autor para justamente creadores y productores de videojuegos. Esta guía se encuentra en el repositorio institucional de INDECOPI
se cliquea en la opción que dice PDF y van a poder descargar libremente, siempre y cuando, por supuesto, si desean referenciarlo, citarlo adecuadamente. Y esta guía justamente tiene una serie de preguntas frecuentes que de hecho van a ser de interés para todos los participantes, ¿no? O sea, hay preguntas bastante comunes y sencillas que van a permitir al ciudadano tener un mayor conocimiento y de repente ir como a las preguntas frecuentes, ¿cierto? Por ejemplo, qué elementos del videojuego pueden ser protegidos, separados de derecho de autor, y así. Una serie de preguntas. Son 34 páginas que, como les mencionaba, van a poder ustedes descargar desde el repositorio institucional y tener un mayor, digamos, bagaje en cuanto a las dudas que pudieran surgir en este complejo tema, porque sí es cierto que es un tema complejo cuando se aborda desde las diferentes aristas de la protección que ofrece la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Entonces les dejo ese enlace para que lo puedan visualizar. Esa es una muestra de lo que presenta perdón, el repositorio institucional del INDECOPI. En cuanto a los servicios que les mencionaba, nosotros estamos muy interesados en que los ciudadanos puedan acudir a especialistas en el tema de información, porque ustedes saben que cada día el Internet se convierte en un gran cajón desastre, como se dice, donde prácticamente todos podemos ser autores, podemos publicar información y no siempre es información validada u oficial, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones, si se quiere, que podría permitirme ofrecerles, es que acudan a las fuentes oficiales para absolver las diversas inquietudes que pueden surgir como ciudadanos, como consultores, como abogados, como estudiantes, porque es cierto, el Estado peruano está a disposición de la ciudadanía para que puedan acudir a nuestros servicios. Por ejemplo, si es un tema de derecho de autor, obviamente a quien tenemos que acudir es a INDECOPI. Si es un tema sobre servicios públicos, agua, telefonía, etcétera, a los reguladores que corresponden. Entonces, acudamos a esas fuentes oficiales. Y en nuestro caso, los servicios que ofrecemos son de información bibliográfica, especialmente para investigadores, para estudiantes, docentes, pero también, ¿por qué no?, para el ciudadano que desea ampliar y fortalecer sus conocimientos en cuanto a sus derechos y obligaciones. Es increíble cómo la información puede empoderar a un autor, en este caso a un emprendedor, para poder ejercer digamos, explotar su creatividad a través de las herramientas fabulosas que ofrece la propiedad intelectual en sus diversas gamas y que la Escuela del INDECOPI viene difundiendo en estos eventos. Entonces, uno de los servicios que tenemos disponibles es el servicio Infobúsqueda, que a través de la biblioteca virtual ustedes van a poder acceder a un formulario, a un formato donde pueden hacer su requerimiento de búsqueda de información. Nosotros recibimos ese requerimiento, hacemos la investigación en las diversas fuentes, bases de datos, catálogos especializados a los que estamos suscritos y les ofrecemos un reporte de tal manera que cuenten con todo el marco teórico, con todo el estado, si se quiere, de la ciencia del arte en un tema específico. Este servicio es bastante consultado, especialmente por tesistas, pues desean obtener toda la información existente en un tema, sobre todo en cuanto a los que gestiona, por supuesto, el INDECOPI, ¿no? También tenemos el servicio Pregunte al Bibliotecario, que es un formato bastante sencillo y directo donde pueden hacer cualquier pregunta o duda que tengan. Se encuentra enlazado también en la biblioteca virtual y este servicio lo que hace es atender de forma inmediata. Si bien es cierto, nosotros ofrecemos la atención de consultas de tipo
bibliográfico o de fuentes de información, también, por supuesto, nos llegan otro tipo de consultas que derivamos formalmente al área correspondiente. También brindamos charlas informativas como las que estamos participando y agradecemos a los organizadores. También, por supuesto, ofrecemos los reportes de localización de documentos sobre temas o autores concretos, que es lo que le mencionaba, sobre cómo consultar nuestros recursos, porque a veces sí es cierto que uno se puede perder un poco entre tantas fuentes de información. La verdad, cuando uno ingresa al portal de Indecopy hay tanto contenido, hay tanta información que tal vez pudiera ocasionar alguna confusión, pero para eso estamos, para apoyarlos en cuanto a la ubicación de las fuentes que les sean de mayor utilidad, ¿no es cierto? Y por supuesto también tenemos la biblioteca accesible. ¿Qué es la biblioteca accesible? Es de bastante interés por nuestra parte difundir, que se conozca, que también estamos ofreciendo un entorno que es accesible a las personas con discapacidad visual. Nos preocupa que precisamente este importante sector de la población no puede acceder muchas veces a información oficial en los diversos portales web, precisamente porque no se cuenta con las condiciones estandarizadas para que los lectores de pantalla puedan reproducir los contenidos y ellos acceden a la información básicamente a través de estos lectores de pantalla, ¿no? Entonces, estamos trabajando en mejorar incluso nuestra biblioteca accesible y estamos en una segunda fase. Contamos con una colección de audiolibros, precisamente esta biblioteca, y que están publicados a su vez en el repositorio institucional también, de tal manera que pueda no solo esta población, sino también, por supuesto, cualquier ciudadano pueda descargar esos audiolibros debido a que tenemos las licencias, ¿no? Son libros editados por el Indecopy. Allí les dejamos los enlaces, las formas de contacto de estos servicios y estaremos encantados de poder apoyarlos en cuanto tengan ustedes algún requerimiento, o agradeceremos que también ustedes sean amables embajadores de esta información y la puedan transmitir a sus familiares, conocidos y amistades con el fin de que se puedan precisamente explotar estos servicios. A su vez, nosotros contamos con una serie de productos elaborados por el Centro de Información y Documentación. Por ejemplo, elaboramos cada trimestre una bibliografía especializada. Esta bibliografía lo que hace es recopilar toda la información producida en un tema específico en cada trimestre. Por ejemplo, el trimestre pasado fue sobre artes visuales y derechos de autor. También tenemos información que se recopila del buscador de resoluciones del Indecopy y que está configurada como la jurisprudencia del Indecopy. Esta es una fuente de información bastante importante porque precisamente es la fuente de conocimiento que genera Indecopy, ¿no? Indecopy resuelve a través de sus diversas comisiones y salas o tribunales, y entonces esas resoluciones finales se publican en nuestro portal. ¿Y por qué es importante esta fuente de información? Porque, por ejemplo, yo ciudadana que deseo saber cómo trata Indecopy el tema de protección del consumidor, digamos, en servicios de transporte aéreo. Hago esa búsqueda y puedo obtener todos los casos que se han visto en la institución, cómo han sido resueltos, cómo han sido analizados esos casos, porque una resolución no es solamente digamos, el veredicto final, sino que también se hace un análisis retrospectivo acerca de los casos, de las partes interesadas que participan en esta situación, ¿no? Entonces es una fuente que a mi parecer, a mi humilde parecer, es muy importante y que es poco explotada, ¿no? Porque, por ejemplo, y sobre todo para los estudiantes de Derecho, sería muy oportuno que puedan hacer uso de esta jurisprudencia. Y en esta oportunidad, justamente por esta charla,
hemos elaborado una webgrafía titulada Videojuegos y Derechos de Autor, que me permito presentar y compartir brevemente a fin de que espero sea también de utilidad para todos nuestros participantes. Es una compilación de portales web en el tema en mención. En este caso, videojuegos y derechos de autor. Como primer resultado de este extracto, tenemos, por ejemplo, los videojuegos y la propiedad intelectual, una perspectiva mundial. En este caso, lo que hace este portal de la OMPI es hacer un análisis de la industria en todos los países. Es bastante interesante cómo podemos ahondar en cuanto al tratamiento que se hace de los videojuegos en el enfoque de la propiedad intelectual a nivel mundial. También tenemos este otro portal que trata sobre los videojuegos y la propiedad intelectual, ya no solo desde el punto de vista del derecho de autor, sino también de otras herramientas de la propiedad intelectual, como el derecho de marcas. Entonces, en cada uno de ellos, haciendo clic en el título, van a poder descargar esa información. Luego tenemos esta herramienta, desgraciadamente está en inglés íntegramente, es un libro bastante completo sobre un análisis bastante extenso desde el enfoque de apoyo al desarrollador de videojuego y al tema de estrategias comerciales y legales, que es tan importante empoderarse en el tema de las herramientas legales para precisamente explotar debidamente el producto de la creatividad tan compleja como es el tema de los videojuegos, ¿cierto? Luego tenemos este otro libro también en inglés, que es un análisis comparativo ya más para especialistas, tal vez en el rubro del derecho, donde se hace también un análisis bastante integral y completo en este tema. Entonces, esta webgrafía es una de las tantas que nosotros elaboramos en el Centro de Información y Documentación y que ponemos a disponibilidad de todos ustedes en forma completamente libre, ¿no? Para que puedan ser explotadas debidamente. Voy a volver a la presentación, si me lo permiten. Bueno, hemos visto entonces a grandes rasgos cómo el Centro de Información y Documentación presenta sus diversos servicios y productos a la ciudadanía en general. Pero ¿en qué nos basamos? Precisamente en esta bibliodiversidad, si se quiere llamar, que es la gran gama de fuentes de información oficiales, validadas, académicas, con las que contamos. Qué importante es ese aspecto, pues, vuelvo a repetir, estamos inundados de información falsa, información desactualizada, y debemos ser muy exigentes en cuanto a esta, ¿no? Porque sobre todo cuando se hablan de temas legales, de soporte a derechos, tenemos que ser bastante exhaustivos en este tema. Entonces, uno de nuestros grandes soportes, si se quiere, del Centro de Información y Documentación son las colecciones. Tenemos más de 30.000 volúmenes entre diversos formatos de documentación y que son accesibles a través de la sala de lectura, el repositorio institucional y la biblioteca virtual, como mencionábamos. Aquí nuevamente les presento la jurisprudencia, que en este caso con el enlace al buscador de las resoluciones. Es un buscador bastante amigable, pero repito, si hubiera alguna dificultad en cuanto a la búsqueda y se requiriera algún tipo de orientación, estamos llanos a poder apoyarlos en cuanto a hacer esas búsquedas, a orientarles en cómo proceder en estos casos, ¿no? Esta es la jurisprudencia del INDECOPI. Contamos con suscripciones a revistas especializadas. Sabemos que desgraciadamente la información muchas veces no es gratuita. Hay que pagar muchas veces onerosas tasas para poder estar actualizados
Y qué mejor que acudir a una biblioteca que ya tenga las suscripciones, ¿no? Entonces, las bibliotecas tenemos esa excepción dentro de las normas de derecho de autor para poder hacer préstamos, para poder facilitar la información que de otra manera sería prácticamente imposible obtener. Entonces, estos son algunos de los títulos que tenemos y que estamos poniendo también a disposición de todos nuestros usuarios. Las bases de datos son gestores, software que almacena metadata y también información a texto completo, ¿no? Es, digamos, si se quiere, ya no el futuro, ¿no? Ya es el presente de los libros, revistas o de la información tal y cual conocemos. Probablemente el formato impreso llegue a extinguirse, ¿no? Así como el libro reemplazó a los manuscritos en papiros en la Edad Media, probablemente sí el libro impreso llegue a ser un formato ya en desuso, pero precisamente las grandes editoras, las también instituciones académicas, vierten todos sus conocimientos en estas bases de datos. Igualmente, estas bases de datos son previa suscripción, muchas de ellas, pero también vamos a ver más adelante, existen bases de datos de acceso abierto, ¿no? Entonces, en el Centro de Información y Documentación tenemos ambas versiones, tanto las que son por suscripción como las que mostramos aquí, que son bases de datos especializadas en los temas altamente, valga la redundancia, especializados, y sobre todo que son cuentan con un gran respaldo científico y académico, ¿es verdad? Tenemos Dialnet, tenemos Dilex, Scopus, Science Direct, entre otras. Y realmente es lamentable cómo muchas instituciones académicas invierten grandes cantidades de dinero en suscribirse, pero desgraciadamente los alumnos, a veces los mismos docentes, no explotan estos contenidos. Y nosotros como entidad pública que estamos muy interesados en que el conocimiento se divulgue, en que se produzca nuevo conocimiento científico, que se elaboren nuevas publicaciones en base a este conocimiento, nos interesa mucho que se exploten estas fuentes de información, estas bases de datos que ya decíamos recopilan el estado del conocimiento en forma totalmente actualizada. Cada día se actualizan los registros de las diversas revistas o editoras, y entonces podemos hablar pues de información actualizada día a día. Y como les decía, existe en la actualidad un fuerte impulso al Open Access o el movimiento de acceso abierto, incluso ya hablamos de ciencia abierta, ¿no? Esta iniciativa lo que pretende es que el democratizar el conocimiento, ¿no? Permitir que los investigadores, los estudiantes, los docentes, los especialistas en un tema específico puedan acceder a este tipo de conocimiento de forma abierta, siempre y cuando se respete la titularidad de los autores, ¿no? O sea, es un requisito que sea de acceso abierto no significa que uno pueda hacer descargas masivas y hacer explotación ilegal de esta información, ¿no? Siempre hay que ser respetuosos, hay que actuar con ética en cuanto al respeto de la propiedad intelectual, citando la fuente de origen. Entonces, este DOAJ es un programa bastante amplio que cuenta con una gran cantidad de fuentes, todas a texto completo. Y no solo está el DOAJ, hay infinidad de bases de datos, ¿no? Tenemos así Redalyc, Cielo, REPEC, que seguramente
conocen, todos en algún momento hemos podido conocerlos. Es información libre y gratuita, como mencionábamos, y muy seria y especializada. Es más, es tendencia en que los autores cada vez orienten más sus contenidos a este tipo de bases de datos, debido a que llegan a un mayor número de académicos o de, ¿no? o de usuarios, perdón, de usuarios sería el término adecuado. Entonces, a fines de que un investigador tenga o cuente con un mayor renombre académico, es precisamente el nivel de citación que tenga, ¿no? Entonces, a mayor número de usuarios, mayor número de citas y mayor, si se quiere, impacto en cuanto a estas publicaciones de los investigadores. Por eso está creciendo masivamente el tema de la ciencia abierta. También hay buscadores específicos para artículos académicos, como Scopus, Microsoft Academic, Web of Science, Crossref, Recollect. Bueno, sería largo describir cada uno de ellos, pero para quien esté elaborando una tesis, por ejemplo, es de suma importancia hacer uso de estas herramientas, porque debe garantizar que ha hecho una exploración del estado del arte completa. Entonces, estas fuentes, precisamente, sobre todo Scopus, Web of Science, son fuentes básicas para cubrir este tema. Y justamente para poder gestionar toda esta información y documentación, que muchas veces puede ser masiva, abrumadora, se cuentan con gestores bibliográficos. Estos gestores bibliográficos no son más que herramientas que permiten administrar todos los artículos, libros o documentos que uno maneja en formato digital. De tal manera que incluso ayudan con la elaboración de citas. Si están interesados, les podemos dar una capacitación en este tema en cuanto a estos gestores, y son realmente muy útiles, yo creo indispensables en estos tiempos en que básicamente la información que manejamos es digital, ¿no es cierto? Sobre todo manejan los papers, artículos, libros, etcétera, en PDF. Puede extraer metadata de esos PDFs y organizar la información de tal manera que se puedan administrar de una manera impresionante y sobre todo facilitar mucho la tarea de cita, que elabora citas automáticamente a partir del documento. Y eso sería todo por mi parte. Agradecer por la atención prestada a esta hora, que es un viernes, a esta hora es un poco complicado. Agradecemos mucho su interés y participación y estamos abiertos si hubiera alguna consulta, duda, comentario, sugerencia por parte de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz, por tu participación. Y sí, efectivamente tengo un par de preguntas. Las voy a soltar para que cualquiera de los dos expositores las pueda resolver. La primera pregunta es, en un escenario donde el titular de la obra lanza un videojuego con un editor de campañas, donde uno como usuario puede crear sus propios escenarios conceptualizados, la estrategia, misiones, objetivos, habilidad de los personajes, nombre, color, etc., llegando a desarrollar una mecánica totalmente única, no pensada, ni proyectada, ni previamente conceptualizada por el titular original. La pregunta a este párrafo sería, ¿de quién sería la propiedad? Y la segunda sería, ¿hay forma en que el creador de estos modos de juegos puedan reclamar algún tipo de derecho? Justamente, gracias por la pregunta. Justamente sucede y es práctico usual en este tipo de industrias que existan modalidades de videojuegos que permitan la interacción con los usuarios e inclusive el hecho de brindar herramientas que permitan a los usuarios desplegar su propia creatividad. Sucede, eso sí, que la puesta a disposición de los usuarios de estas herramientas suele traer consigo una serie o la aceptación de un conjunto de términos y condiciones en los que es muy probable que se deje constancia de que la creación que pueda realizar el usuario
no genera que este usuario esté tenga algún derecho económico respecto de este producto final. Lo que sí suele suceder en estos casos es que se respeta el nombre de la persona que ha creado, el nombre o el nick o el nombre de usuario, de la persona que ha creado, por ejemplo, este mapa, esta pista, este recorrido, con todos los elementos que esto conlleva, pero a nivel solamente del reconocimiento de la autoría. Pero la facultad para poder decidir si se usa de más de una manera, más allá del videojuego en el cual fue creado, es muy probable que en atención a esos términos y condiciones que el usuario acepta como consecuencia del uso del videojuego, esos sean de titularidad exclusiva del desarrollador o el productor del videojuego. Todo justamente va en línea de lo que dispongan esos términos y condiciones que van a marcar la pauta respecto a cuáles van a ser, cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a esas creaciones que surjan con motivo del uso de esas herramientas que dependen de la creatividad de los usuarios de la comunidad. Correcto, Javier. Asimismo, tengo otra pregunta. Dice, si dentro de un videojuego A se desarrolla otro juego B o un minijuego con herramientas dentro del videojuego A como editor de niveles o como modem, me imagino que es así, los derechos del autor del videojuego B le pertenecerían al autor del autor A o en todo caso del autor B. Perfecto. Justamente es probable que esto que voy a señalar sea un tópico muy común en la respuesta a las preguntas que se realicen. Eh, Cuando se usa, digamos, o cuando se crea se realiza la creación de elementos que puedan ser considerados como obras, partiendo de la base de alguna obra preexistente, de una herramienta brindada por este tipo de obras, como puede ser este tipo de editores de campaña o herramientas de edición que utilizan, por ejemplo, los aspectos básicos del juego y dejan al usuario expresar su propia creatividad. Igualmente es muy probable que este juego, digamos, que pueda, digamos, ser incluso hasta muy diferente del juego A, igual pase a ser de titularidad del productor del juego original. Digamos, es muy común que los productores no se dejen ningún punto suelto respecto a cuáles son las figuras que puedan darse con motivo del uso de este tipo de herramientas. Se trata de abarcar justamente todos los escenarios posibles, dentro de los cuales también puede darse casos de que se puedan crear obras nuevas con motivo del uso de esas herramientas de editor que puedan brindar a sus usuarios. Correcto, Javier. Asimismo, hay otra consulta que dice, ¿es necesario registrar cada uno de los personajes de un videojuego o solo registramos en una sola gráfica? ¿Se pueden registrar todos los personajes? Eh, por lo que se genera un ingreso también en sus impresiones o merchandising usando las imágenes y escenarios de videojuegos. Claro, acá sucede que el registro, si bien no es obligatorio, se recomienda justamente por las atribuciones que brinda conforme ha sido señalado anteriormente. Am, no es necesario registrar ninguno de los personajes ni registrar el videojuego inclusive, pero sí se recomienda el registro de aquellos elementos, digamos, si bien un videojuego puede tener diferentes elementos, se trata de que si uno busca o persigue el registro de su obra, se trata de abarcar los elementos más resaltantes. Puede ser, por ejemplo, si un desarrollador ha creado un equipo de desarrollo ha creado un motor gráfico innovativo, por ejemplo, podría ser materia de registro, efectos de que se evite que se explote por terceros de manera no autorizada. La parte artística también puede ser registrada, pueden presentarse planchas con los storyboards, no los storyboards, sino el aspecto gráfico, las tablas gráficas de los personajes, los escenarios, por ejemplo, la interfaz. Todos estos elementos que forman parte de un videojuego son aspectos artísticos que sí pueden ser protegidos por el derecho de autor. Pueden, como comento, presentarse a través de catálogos, inclusive. Tenemos a través de la Dirección de Derecho de Autor una modalidad de registros que admite la presentación de un catálogo con diferentes tipos de obras
para que se proceda al registro de todo ese baje. Ahora, como señalaba también anteriormente, el registro no es un requisito a efectos de que se pueda crear o que se pueda ejercer derechos de explotación sobre un videojuego, ni derechos de explotación por separado de los elementos que le integran, como bien se señala en la pregunta de la impresión de elementos artísticos por merchandising. Estas estrategias de comercialización videojuego que pueden también generar la existencia de mercado de merchandising, como ese es el caso, tampoco requiere que se registre la obra a efectos de que se pueda proceder con ese tipo de actos de comercialización. Pero justamente sí se recomienda para que acreditar frente a alguna autoridad la autoría y titularidad de la obra y poder así denunciar estos actos que puedan ser realizados por parte de terceros sin autorización. Correcto, Javier. Esas son las únicas preguntas que hemos tenido por parte de los participantes. Asimismo, les agradezco tanto a ti, Javier, como a Luz por la participación en esta videoconferencia, la cual ha sido enriquecedora, y esperemos que a todos los participantes haber resuelto sus preguntas. De igual manera, les he colocado un link para que puedan responder una pequeña encuesta, la cual es muy importante su opinión para nosotros como institución. Por parte de Indecopi, les agradecemos su participación, ¿no? Gracias, Javier, gracias, Luz, por esta gran información que hemos recibido, y esto sería todo por parte de nosotros. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.